Hola, profesor Manuel. Nosotros somos el equipo conformado por Alejandro Torres Álvarez, Brian Alan García Campos y Alfredo García Castillo. Y nosotros vamos a hablar sobre las principales corrientes de aprendizaje. Antes de comenzar a hablar sobre las principales corrientes de aprendizaje, ¿qué es el aprendizaje? Se entiende por aprendizaje al proceso a través del cual el ser humano adquiere o modifica sus habilidades, conocimientos, conductas o destrezas, como fruto de la experiencia directa, el estudio, la observación, el razonamiento o la instrucción. Dicho en otras palabras, el aprendizaje es el proceso de formar experiencia y adaptarla para futuras ocasiones. No es sencillo hablar de aprendizaje, ya que existen diversas corrientes y aproximaciones al hecho. Lo que se tiene claro es que los seres humanos y los animales superiores estamos dotados de cierta capacidad de adaptación a la conducta y de resolución de problemas que pueden ser resultado de presiones ambientales o de eventos fortuitos. Teorías del aprendizaje. Las teorías del aprendizaje son los sistemas que pretenden explicar el proceso mediante el cual los animales y humanos aprenden. La forma en que aprendemos, analizamos y nos relacionamos con el mundo que nos rodea está en constante desarrollo desde que nacemos. Las estrategias y procesos de aprendizaje son a día de hoy un tema de constante cambio. Los teóricos pretendían explicar cómo el aprendizaje modificaba la conducta, además de ayudar a predecir y a controlar el comportamiento humano a la par que diseñaron estrategias para potenciar el aprendizaje. ¿Qué es el conductismo? El conductismo es una corriente de la psicología que estudia la conducta o comportamiento observable de personas y animales a través de procedimientos experimentales. También se conoce como conductivismo. El conductismo fue propuesto por el psicólogo estadounidense John Brown Watson a inicios del siglo XX. Watson propuso la teoría del conductismo como rechazo a la psicología y los métodos de introspección, que partían de la idea que el aprendizaje era un proceso interno. Existen varios tipos, entre ellos conductismo clásico. El conductismo clásico es el proceso de aprendizaje mediante un organismo estable, una asociación entre un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado, siendo el estímulo condicionado capaz de facilitar una respuesta condicionada. Conductismo radical. El radical es el campo filosófico del análisis experimental del comportamiento. Conductismo intencional. El intencional es una rama de la psicología que combina el estudio objetivo de la conducta y al mismo tiempo teniendo en cuenta el propósito. Conductismo deductivo. El deductivo trata de establecer los principios básicos del comportamiento de animales de diferentes especies. El conductismo consiste en asumir el punto de vista de que el comportamiento no puede ser explicado apelando de ningún modo de estructuras internas y procesos dentro del cerebro. El objetivo del conductismo consiste en proponer una teoría psicológica que tome como objetivo de estudio lo observable y no el alma, la ciencia o cualquier otra entidad inmaterial. ¿Qué es el cognitivismo? El cognitivismo es una corriente de la psicología que se especializa en el estudio de la cognición, los procesos de la mente relacionados con el conocimiento. La psicología cognitiva, por lo tanto, estudia los mecanismos que llevan a la elaboración del conocimiento. Para lograr el aprendizaje, el cognitivismo incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de la mente humana para comprender cómo interpreta, procesa y almacena información en la memoria. Es decir, es el objetivo principal del cognitivismo, es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. El aprendizaje para el cognitivismo. El aprendizaje consiste en la adquisición y categorización de nueva información. Esta información se obtiene de interactuar con la realidad y se adquiere por medio de los sentidos. Una vez adquirida por los sentidos,
La información se organiza creando nuevos conceptos o modificando los preexistentes. Por esta razón, el aprendizaje se considera como un proceso activo de asociación y construcción. Los principales exponentes del cognitivismo son de Piaget. Piaget en sus estudios se enfoca en entender los cambios cualitativos que tienen lugar en la formación del pensamiento de la persona, desde su nacimiento hasta su madurez, dividiéndolo en etapas. Los conceptos básicos de la teoría de Piaget son estructuras cognitivas, es el conjunto de esquemas mentales que tiene cada persona, y se forman con los conceptos que han adquirido organización, y es el atributo que posee la inteligencia de ordenar de cierta manera las estructuras mentales de cada persona. Constructivismo. ¿Qué es el constructivismo? El constructivismo es una teoría según la cual el conocimiento y la personalidad de los individuos están en permanente construcción, debido a que corresponden a un proceso continuo de interacción cotidiana entre los afectos, aspectos cognitivos y los aspectos sociales de su comportamiento. Esta teoría igualmente fue desarrollada por el psicólogo Jean Piaget y ha sido aplicada a diferentes campos como la psicología, la filosofía y la educación. ¿Qué es el conectivismo? De acuerdo con George Simmons, el conectivismo es una teoría del aprendizaje para la era digital, que toma como base el análisis de las limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos. El papel de esta, según, es orientar a los estudiantes a elegir fuentes confiables de información y a su vez seleccionar la información más importante, es decir, tener habilidad para discernir entre la información que es importante y la que es trivial. Conclusión. Las teorías del aprendizaje son construcciones teóricas que proponen cómo aprende el ser humano, desde diferentes puntos de vista y argumentos explicativos, que integran elementos biológicos, sociales, culturales y emocionales. Las teorías de aprendizaje son importantes en la educación, debido a que se genera una visión sistemática del proceso de aprendizaje, lo que permite la toma de decisiones a la sociedad sobre cómo conducir el proceso educativo. Además, crea un modelo explicativo de cómo aprende el ser humano, lo que permite generar modelos educativos y metodologías que desarrollen el aprendizaje en función del modelo. En esto consisten las corrientes del aprendizaje. Mi equipo y yo, profesor, le damos las gracias.